Hay historias que parecen imposibles, casos tan brutales, tan profundamente inhumanos, que cuesta creer que ocurriesen de verdad. La historia de hoy no habla de un asesino en serie, no habla de una desaparición extraña, ni siquiera habla de un crimen atroz cometido en plena noche. Habla de algo mucho peor. Habla de años de sufrimiento, de una niña que pasó su infancia encerrada en un cajón de madera, de una joven reducida a una posición fetal, de una mujer a la que ataron las manos durante una década después de que la locura y el abandono la llevaran a mutilarse. Y también habla de un lugar, un edificio gris, frío, hacinado, donde cientos de pacientes sobrevivían entre goteras, pasillos llenos de camas y condiciones propias de otro siglo. Este edificio es el Psiquiátrico San Rafael, en Lugo, un sitio que para muchos no fue un hospital, fue una cárcel, una fábrica de sufrimiento. Hoy vamos a adentrarnos en el espeluznante caso de Virtudes Blanco Hermida, la joven que se convirtió en el símbolo más desgarrador del horror psiquiátrico en España. Virtudes nació en la Galicia rural de los años 50, una época marcada por el silencio, por la vergüenza, por el miedo al qué dirán. En aquella España profunda, nacer con una enfermedad mental o una discapacidad no era solo un problema médico, era para muchas familias una condena social, un castigo divino. Según los testimonios de la época, Virtudes nació con un trastorno mental severo y una conducta autolesiva extrema. Decían que tenía esquizofrenia. Desde muy pequeña, su familia decidió ocultarla del mundo, pero lo que hicieron supera cualquier límite imaginable. La encerraron en una artesa de madera, una especie de cajón o recipiente grande, donde la niña permanecía en posición fetal. No podía ponerse de pies, no podía caminar, no podía explorar el mundo. Solo recibía comida una vez al día, papilla de maíz, agua y algo de leche. El resto de tiempo, oscuridad, silencio y aislamiento. Dicen que alrededor del cajón colocaban tojos y espinas para impedir que escapara, como si no fuera una niña, como si fuera un animal peligroso. Así pasó parte de su infancia. Después de años de encierro doméstico, Virtudes fue trasladada al Hospital Psiquiátrico San Rafael, en Castro de Ribeiras de Lea, en Lugo. Lo que debía haber sido el comienzo de un tratamiento terminó convirtiéndose en una prolongación del horror. San Rafael llevaba años arrastrando denuncias. Era un centro pensado para unas 200 plazas, pero llegó a albergar más de 400 pacientes. 60 camas en una sola sala, pacientes mezclados sin importar diagnóstico, esquizofrénicos severos graves, personas con ansiedad, depresiones o deterioros cognitivos, todos hacinados. 2 baños para 50 enfermos, techos con goteras, camas en los pasillos y un ambiente tan deshumanizado que muchos de los periodistas lo describieron como una imagen más cercana a un manicomio del siglo XIX que a un hospital moderno. Y fue allí donde el estado mental de Virtudes empeoró hasta límites insoportables. En una de sus crisis más graves, Virtudes hizo algo que dejó helados incluso a los propios trabajadores del centro. Se arrancó los ojos, sí, con sus propias manos. La desesperación, la psicosis, el trauma acumulado durante toda una vida de encierro y abandono desembocaron en una imagen casi imposible de imaginar.
Después de aquello comenzó a morderse y a mutilarse los dedos. La solución del hospital fue tan brutal como reveladora: atarle las manos a la espalda. Y así permaneció durante años, día y noche, dormida y despierta, siempre en cuclillas, siempre en posición fetal, como si su cuerpo hubiera quedado congelado para siempre en la postura del cajón donde creció. Nunca aprendió a hablar, nunca aprendió a caminar, nunca logró enderezarse. Cuando intentaban sentarla, se dejaba caer al suelo para recuperar aquella postura que era lo único que conocía, lo único que su mente entendía como seguro. Aquí es donde el caso deja de ser solo una tragedia individual y se convierte en una denuncia social. Porque la gran pregunta es: ¿hasta qué punto la enfermedad de Virtudes era natural y hasta qué punto fue creada por el abandono? La niña privada de movilidad, sin lenguaje, sin afecto, sin estimulación, sin contacto humano real, criada durante años dentro de un cajón, luego trasladada a un psiquiátrico masificado, sin recursos y sin atención especializada. Lo de Virtudes no fue únicamente un cuadro psiquiátrico, fue el resultado monstruoso de décadas de negligencia, de una familia incapaz de pedir ayuda, de una sociedad que escondía la enfermedad mental y de un sistema sanitario que durante años convirtió hospitales en almacenes humanos. San Rafael no curaba, custodiaba, escondía, silenciaba. En 1984, periodistas entraron en San Rafael y lo que encontraron fue tan terrible que el caso explotó públicamente. Las imágenes de pacientes hacinados y de salas sobreocupadas provocaron una ola de indignación. La opinión pública quedó conmocionada. ¿Cómo era posible que aquello existiera en plena democracia? ¿Cómo podía un hospital provincial mantener a cientos de personas en esas condiciones? El caso de Virtudes se convirtió en el símbolo perfecto del fracaso del modelo manicomial español. No era solo ella, había cientos de personas olvidadas, algunas internadas por enfermedades graves, otras simplemente por pobreza, discapacidad o por ser consideradas una carga para sus familias. Y detrás de cada cama del pasillo, otra historia rota. Lo más aterrador de esta historia no es la automutilación, ni siquiera el cajón. Es la normalidad con la que todo ocurrió. Años, décadas sin que nadie hiciera nada. Vecinos que lo sabían. Autoridades que miraban hacia otro lado. Profesionales sobrepasados. Instituciones incapaces de responder. Virtudes no fue el monstruo del caso. Fue la víctima perfecta. La prueba viviente de lo que sucede cuando una sociedad decide esconder a los más vulnerables. Hoy el psiquiátrico de San Rafael forma parte de la memoria más oscura de la asistencia mental en España. Fue reconocido en su día como uno de los psiquiátricos más duros de toda Europa y el más duro de España. El caso de Virtudes pone los pelos de punta. Es cruel, es doloroso. No tengo palabras para poder describir el horror. Os voy a dejar algunas fotos porque he estado visitándolo el jueves. El sitio en sí es, para la gente que le gusta el urbex y demás, es muy bonito, pero el sufrimiento que hay detrás de esas paredes pone los pelos de punta. No obstante, si queréis saber más sobre el caso de Virtudes o sobre este psiquiátrico, lo tenéis también en Cuarto Milenio o lo podéis encontrar en internet. No he querido entrar en muchos más detalles
Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo.